Bueno, ahora vamos a ver cómo se utilizan las ecuaciones diferenciales de primer orden en las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones se usan las ecuaciones diferenciales para el análisis de circuitos RLC, como el que está aquí, para la medición de corriente en cada momento. A este se lo conoce como el circuito de la señal periódica de Maxwell, el cual tiene la siguiente forma. Para usarlo en ecuaciones diferenciales se lo representa de esta forma. X es igual a dy sobre dx más 3x al cuadrado más 4y, por lo cual procederemos a resolver este ejercicio por el método de ecuaciones diferenciales de EDO de primer orden. Bien, aquí tenemos la ecuación de Maxwell y para resolverla utilizaremos la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para proceder a resolver el ejercicio. Como ven, aquí tenemos un problema con esta x que no debería estar aquí para la fórmula, por lo cual pasaremos a dividir a todo para x. Listo, ya pasamos a dividir a todo para x, por lo cual podremos simplificarlo y quedaría de la siguiente forma. Como podemos ver, ya simplificamos la primera x que nos obstaculizaba para realizar el ejercicio. Ahora, como nos pide la fórmula de aquí, necesitamos un px y un qx, los cuales son los siguientes. Como podemos ver ahora, el ejercicio y la fórmula son muy parecidos, por lo que 4 sobre xy pasaría a ser p de x, como podemos ver aquí, y q de x, como está al otro lado, sería menos 3x. Q de x es igual a menos 3x. Y para continuar con el ejercicio necesitaremos de la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que utilizaremos para realizar los cálculos. Y mu es igual a la integral de q por mu de dx. Y mu es igual a exponente integral de px de x. A continuación continuaremos con los cálculos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar mu. Tenemos que reemplazar como en la fórmula mu es igual a la exponencial de la integral de px sobre dx. Como ya sabíamos, px valía 4 sobre x. La reemplazamos. Aquí podemos bajar el 4 al lado izquierdo de la integral, como está aquí. Nos quedaría exponencial de 4 integral de x. Eso sería igual a la exponencial 4 logaritmo natural de x. Usando la teoría del exponencial, nos dice que al 4 que está primero antes del logaritmo, podemos ponerlo arriba de la x o del valor que esté siguiente al logaritmo natural, como lo hicimos aquí. Y la ley de exponenciales nos dice que la exponencial y el logaritmo natural se eliminan, por lo que mu quedaría igual a x cuarta. Ahora, para la segunda parte del ejercicio utilizamos la primera fórmula, que es y por mu igual a la integral de qx u de x. Como ya sabemos que mu es igual a x cuarta, le reemplazamos. Y q de x, como en la primera parte lo vimos, era igual a menos 3x. Resolviendo la integral, podemos sacar el 3 y multiplicar x con x, lo cual nos daría x quinta de dx. Aquí pasamos a integrar el x quinto, por lo que nos queda menos 3, x a la sexta sobre 6 más la constante. Aquí podemos simplificar el 3 con el 6 y la respuesta nos quedaría menos x a la sexta sobre 2 más la constante. Bien, ahora como en la fórmula general ya hemos reemplazado todo, podemos seguir haciendo cálculos, en el cual este x cuarta, para que la y quede sola, pasaría a dividir. Sería menos x sexta sobre 2x cuarta, se simplifican los exponentes de x, más la constante sobre x cuarta. Y con lo cual la respuesta quedaría y igual a menos x al cuadrado sobre 2 más la constante sobre x cuarta. Bien, entonces esta sería nuestra respuesta para el ejemplo de circuito de Maxwell de análisis de circuitos y medición de corriente con ecuaciones diferenciales. Gracias. En este video vamos a realizar un problema de EDO de primer orden utilizando circuitos eléctricos con una resistencia, un capacitor y una fuente de voltaje.
un circuito en serie con una fuente de 10 voltios conectada a otro circuito. Ese circuito tiene como componentes un capacitor de 1/5 faradios y una resistencia de 5 ohmios. Determina la carga de θ con respecto al tiempo, para tiempo de 5 segundos y θ de 4. Primeramente construimos el circuito como se ve en la pantalla y observamos que tiene una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 5 ohmios y un capacitor de 1/5 faradios. Observamos que en este circuito todo está en serie, por lo que procedemos a sacar la ecuación equivalente utilizando la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff quiere decir que los voltajes de entrada son igual a los voltajes de salida, por lo que voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor es igual a la fuente de voltaje. Sacamos los equivalentes de la EDO. Que son voltaje de la resistencia es igual a intensidad por resistencia. Voltaje del capacitor, que es igual a θ sobre el capacitor. E intensidad, que es igual a derivada del θ sobre el tiempo. Ya. Ahora estos reemplazamos a la fórmula de la ley de Kirchhoff, que como podemos observar acá, el voltaje sobre la resistencia más el voltaje del capacitor es igual a la resistencia, por lo que reemplazamos y quedaría resistencia por intensidad más θ sobre el capacitor es igual a E sobre R. Debido a aquí utilizamos la forma estándar. Ya. Luego seguimos reemplazando, por lo que sabemos que I es igual a la derivada del θ sobre el tiempo más el θ sobre el capacitor y el voltaje sobre la resistencia. Todo esto dividimos por R. Nos quedaría R sobre R, que es la resistencia sobre la resistencia, por la derivada de θ sobre el tiempo, más θ sobre el capacitor por la resistencia es igual a E sobre la resistencia. Como podemos observar, aquí estas R se van y quedaría ya. Ahora vamos a reemplazar los valores que nos dan en los datos. A ver, el capacitor, como observamos en el circuito, tiene 1/5 y esto lo multiplicamos por la resistencia, que es 5 ohmios. Y esto multiplicado por el θ. Esto es igual a la fuente de voltaje, que es 10 voltios sobre la resistencia, que son 5 voltios. Esto se simplifica y quedaría esto se simplifica sobre 1 por θ es igual a 2. Este 2 va a ser la función de t y sería igual a 2. Entonces
también podemos observar que este 1 sobre 1 va a ser P sobre T. Luego de identificar f de t y p de x, utilizaremos el método del factor integrante. La fórmula dice que u es igual al exponencial de la integración de p de t por d de t. Reemplazamos datos. Esto queda la integral de 1 por d de t, que de resultado daría el exponencial de t. Ahora, con esto aplicaremos la fórmula del factor integrante. Y esta fórmula dice que u por teta es igual a la integral de u por f de t y por d de t. Ahora reemplazamos valores y sabemos que u es igual a et por el teta por la integral de et por la función de t, que acá observamos que era 2. Le reemplazamos por 2 y por d de t. Sacamos teta e integramos la parte de acá, que quedaría 2 e de t más la constante 1. Y ahora esto pasaría a dividir la t. Ahora esta teta vamos a partir en 2, que sería 2 e de t más constante de 1 sobre e de t. Ahora vamos a encontrar la constante para tiempo de 5 segundos y teta de 4. Reemplazamos en la fórmula que está aquí. Quedaría 4 es igual a 2 más tiempo de constante 1 sobre e a la quinta. Ya, ahora sí. 4 menos 2 quedaría 2 C1 sobre a la 5 C1 por e a la 5. Por lo tanto aquí tenemos constante 1. Y ahora la constante 1 reemplazamos en esta fórmula que está acá. Constante reemplazamos en la ecuación. Más 2 e a la 5 sobre e a la t, y así obtendríamos el teta. ¿Qué tal? En este video vamos a resolver un circuito RLC donde tiene un switch que puede estar abierto o cerrado. En este caso tenemos el circuito donde el switch va a cambiar de posición para atentamente buscar la respuesta del voltaje en el resistor y la intensidad en la capacitor. Cuando t igual a 0, se asume que el circuito
está abierto en la conmutación y se reemplaza el capacitor por un circuito abierto y el inductor por un cortocircuito. Podemos observar que el circuito equivalente y podemos encontrar la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor. Como podemos ver, es 0.6 miliamperios y 3 voltios. Luego procedemos a ver que el T es igual a infinito. Después de la conmutación, la respuesta del resistor consta de dos componentes, una forzada y una natural, que se desvanece con el tiempo. De forma que en ese instante en que estamos analizando es la forma forzada. En el circuito equivalente es igual a 3 voltios el voltaje. Después podemos realizar el análisis en T0 más. Como conocemos la respuesta, solo vamos a calcular por la corriente natural, apagando las fuentes. Y como la tensión se comporta como un cortocircuito apagado, solo calculamos las corrientes y nos sale una respuesta de 6.6 miliamperios. Analizamos el circuito equivalente y vemos que la tensión 0 más es igual a 3 voltios y la intensidad 0 más es igual a 0.6 microamperios. Vemos ahí que la corriente del voltaje es igual a la capacidad del capacitor. Entonces eso nos quiere decir que el capacitor B' es igual a IC. Y derivándola obtenemos que B' es igual a 0. Ahora aplicamos la ley de los Kirchhoff en los nodos. Y así obtenemos que la suma de las corrientes es igual a 0. Por el primer método de la correlación característica, se suponemos que la solución de la forma C Euler a la MT Ahora, los métodos que vamos a ver son el primer método de la ecuación característica. Se supone que la solución de la forma SMT, reemplazamos la forma de respuesta, tenemos una ecuación cuadrática de M que al resolverle nos da un número imaginario. Ese es un número imaginario que lo reemplazamos por A más menos beta. Es un resultado complejo o un número imaginario. Ahora tenemos que la tensión podemos expresar como una función senoidal amortiguada. Esta función senoidal que podemos estar viendo aquí posee dos constantes A y B, que pueden ser fácilmente halladas con las condiciones de 0 más y prima 0 más. Derivando la ecuación y haciendo el despeje, obtenemos que delta es igual a 0.3217 radianes y A es igual a 3.16 voltios. De forma que BT es igual a 3.16 Euler a la menos 1000T menos coseno de 300 TS a la menos 1 más 0.32 voltios. Y el segundo método que podemos es la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace y vemos así donde esta se reducirá a una simple ecuación algebraica. Despejando la transformada de la función tensión, está expresada en esa forma. La función se puede trasladar como la igualdad de otra función. Al aplicar la transformada inversa, podemos recordar que es y que BT viene al lado de la siguiente forma. Ahora, tenemos que recordar que la transformada inversa es de senos y cosenos. Obtenemos que esta es la función de B. En principio aparece una función distinta a la primer método, pero aplicando la transformación trigonométrica podemos obtener esta forma. Al aplicar esta transformación obtenemos que es la misma función. Ahora, regresando al circuito original, recordamos
que la corriente natural es B de t. Entonces esa es la siguiente función, que V final es igual a 3 voltios y la respuesta completa, la tensión del resistor es la más suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Así tenemos que la respuesta deseada da por la siguiente función. Y teniendo un resultado cuando el tiempo es de infinito es tiempo 3 voltios. Por último, mostraremos la gráfica de MATLAB de la tensión de RLS para un tiempo de 0 a 6 milisegundos. A la MT ahora, los métodos que vamos a ver son el primer método de la ecuación característica. Se supone que la solución de la forma SMT reemplazamos la forma de respuesta. Tenemos una ecuación cuadrática de m que al resolverle nos da un número imaginario. Ese es un número imaginario que lo reemplazamos por a más menos beta. Es un resultado complejo o un número imaginario. Ahora tenemos que la tensión podemos expresar como una función senoidal amortiguada. Esta función senoidal que podemos estar viendo aquí posee dos constantes a y b que pueden ser fácilmente halladas con las condiciones de 0 más y prima 0 más. Derivando la ecuación y haciendo el despeje obtenemos que delta es igual a 0.3217 radianes y A es igual a 3.16 voltios. De forma que BT es igual a 3.16 Euler a la menos 1000T menos coseno de 300 TS a la menos 1 más 0.32 voltios. Y el segundo método que podemos es la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace y vemos así donde esta se considera una simple ecuación algebraica. Despejando la transformada de la función tensión está expresada en esa forma. La función se puede trasladar como la igualdad de otra función. Al aplicar la transformada inversa podemos recordar que es y que BT viene al lado de la siguiente forma. Ahora tenemos que recordar que la transformada inversa es de senos y cosenos. Obtenemos que esta es la función de B. En principio parece una función distinta a la primer método, pero aplicando la transformación trigonométrica podemos obtener esta forma. Al aplicar esta transformación obtenemos que es la misma función. Ahora regresando al circuito original recordamos que la corriente natural es B de t. Entonces esa es la siguiente función, que V final es igual a 3 voltios y la respuesta completa, la tensión del resistor es la más suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Así tenemos que la respuesta deseada da por la siguiente función. Y teniendo un resultado cuando el tiempo es de infinito es tiempo 3 voltios. Por último, mostraremos la gráfica de MATLAB de la tensión de RLS para un tiempo de 0 a 6 milisegundos. Hola con todos, mi nombre es Vanessa Velázquez. Hoy les voy a explicar un ejercicio de ecuaciones diferenciales de primer orden con respecto a la carrera de Ingeniería Ambiental.
La tasa de disminución del hábitat del cóndor en el Ecuador, comprendida a través de los años 2015 al 2018, se puede calcular a través de la utilización de la derivada de un valor determinado de cóndores al tiempo establecido, siempre y cuando no existan factores que alteren dicha ecuación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no alteren. Que puede haber un cambio en el hábitat o un cambio en los daños que afectan a los cóndores, por lo que esta ecuación no es exacta. Siendo t el tiempo, c la cantidad de cóndores que disminuyeron en el tiempo t, c inicial la cantidad original de cóndores en el año 2015, k la constante de proporcionalidad, dc con respecto a dt la rapidez de crecimiento de la especie en su hábitat. Por lo tanto, planteamos la siguiente ecuación, que es la de rapidez de crecimiento de una especie. dc sobre dt es igual a menos kc. Despejando c nos queda que 1 sobre c por dc sobre dt es igual a menos k. A esta ecuación le vamos a integrar. Por lo tanto, la integral de 1 sobre c por dc sobre dt con respecto al tiempo es igual a la integral de menos k por la derivada del tiempo. Resolviendo esta integral nos sale que logaritmo natural de c es igual a menos k por t más c. Para eliminar el logaritmo natural ponemos su inversa, que sería el exponencial. Nos quedaría el exponencial del logaritmo natural de c es igual al exponencial de menos k por t más c. Separando las dos, la multiplicación que tenemos, nos quedaría que c es igual a menos ae elevado a la menos k por t por exponencial de c. El exponencial de c lo tenemos como una constante, por lo tanto la cambiamos. C es igual a e elevado a la menos k por t por c, que sería nuestra constante. Para la resolución del ejercicio necesitamos conocer la constante de proporcionalidad, que sería k. K es igual a c menos c inicial sobre el tiempo, la cual vamos a hacer en un tiempo pasado para detectar un tiempo presente. Por lo tanto, cogemos datos que encontramos en la página de conservación de cóndores del Ecuador, que nos dice que 98 es el valor que teníamos de cóndores en el año 2015 y 70 el valor de cóndores que teníamos en el año 2013, en el tiempo determinado que tenemos, que es de 3 años. Por lo tanto, la constante nos sale que es igual a 9,33. Reemplazando en la ecuación original, reemplazando el valor de k y el de t, nos quedaría que c es igual a e elevado a la menos 9,33 por 3 años, que es el tiempo. Esto nos da que c es igual a 3,02 por 10 a la menos 41, lo que nos dice que del año 2015 al 2018 no ha habido un decrecimiento de cóndores, ya que ha habido una constante, por lo que es un valor muy pequeño. Gracias. Mi nombre es Evelyn Bolaños y yo voy a hacer un ejercicio de la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces empezamos. Una población de bacterias crece al ritmo de 10 bacterias por hora cuando hay 200 bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá después de 3 horas y en cuánto tiempo se duplicará la población? Entonces colocamos nuestros datos, que son el tiempo igual a 0 y la población, que es igual a 200. La población igual a 200 y la población de bacterias es igual a 10. Colocamos dos ecuaciones para poder resolver el problema. Entonces, con esta ecuación aplicamos para poder sacar el valor de nuestra constante. Entonces aplicamos esta ecuación y reemplazamos los datos y nos queda 0.05. Ahora, como es la primera pregunta, colocamos en las 3 horas, que sería población por 3 es igual a las 200 bacterias al exponencial de k por 0.05
por 3, que es las horas. Entonces seguimos, población 3, resolvemos, entonces ahí nos queda 200, resolvemos 0.05 por 3, 0.05 por 3, nos queda 0.15, nos queda e a la 0.15, resolvemos, colocamos 200, resolvemos esto de aquí y nos quedaría e a la 0.15, 1.16, 1.16, y nos queda la población en 3 horas, nos queda 200 por 1.16, nos quedan 232. Entonces esta es nuestra respuesta de la primera pregunta. ¿Cuántas bacterias habrá después de 3 horas? Nos sale 232 bacterias. Entonces procedemos a la segunda pregunta, que dice ¿cuántas bacterias habrá en cuánto tiempo se duplicará la población? Listo. Entonces para la segunda pregunta ya tenemos nuestro 232. Entonces esta es nuestra respuesta de la primera pregunta. ¿Cuántas bacterias habrá después de 3 horas? Nos sale 232 bacterias. Entonces procedemos a la segunda pregunta, que dice ¿cuántas bacterias habrá en cuánto tiempo se duplicará la población? Listo. Entonces para la segunda pregunta ya tenemos nuestro valor de la constante y aplicamos la ecuación. Pero para poder realizar la segunda pregunta vamos a duplicar este valor. Entonces al duplicar nos queda 400. Y ya duplicado queda 400. Colocamos las bacterias que son 200 al exponencial y el valor de nuestra constante, que es 0.05, igual al duplicado de las bacterias, que es 400. Realizamos la ecuación, nos queda 0.5 igual a 400 sobre 200 y nos queda a la 0.5, perdón, aquí vamos a colocar t, que es el tiempo. Entonces nos queda 400 dividido para 200, que nos queda 2. Ya. Entonces, como aquí tenemos un exponencial, automáticamente le hacemos el logaritmo natural de 2 y nos queda 0.05 tiempo al logaritmo natural de 2. Entonces despejamos tiempo y nos quedaría tiempo igual al logaritmo natural de 2 dividido para la constante 0.05 y sacamos tiempo, que sería logaritmo natural de 2 dividido para 0.5, nos queda 13.86. Este es el valor de la segunda pregunta, que es ¿en cuánto tiempo se duplicará la población? Entonces este es el ejercicio de ingeniería ambiental. Gracias.